Bueno, entonces, digo, voy a decir esto por si alguien está viendo el video en el futuro y no tiene idea de qué pasó. Em, el trimestre pasado eh, era más corto de lo normal, entonces nos faltaron 3 clases por terminar y no tuvimos tiempo, principalmente porque no tuve tiempo yo de terminar de publicar las tareas, entonces no las hicimos. Y lo que vamos a hacer este segundo trimestre era que, bueno, muchos de los estudiantes de ustedes me dijeron que querían terminar de hacer estos proyectos, etcétera. Entonces, en este trimestre vamos a terminar de ver las 3 clases que faltaron y principalmente vamos a estar haciendo los proyectos. Em, y bueno, ahora sí para ustedes, la idea es que los lunes vamos a tener una clase de 2 horas como las del trimestre pasado. Em, ya déjenme abrir el chat un momento, no vaya a ser que alguien esté escribiendo por el chat. Ok, entonces, em, bueno, a ver, los martes vamos a tener una clase, pero nada más van a ser 4 clases probablemente en el trimestre. Y los jueves a esta hora vamos a tener una hora como de consultas para ayudar más que nada con las tareas y el proyecto. Y si hacen falta más horas, hacemos más horas. En principio, las voy a grabar. O sea, de todas estas clases, digo, las horas de consulta que estoy llamando discusión, etcétera, las voy a grabar para que queden también con el resto de la clase. Pero si alguno de ustedes en algún momento tiene una pregunta que preferirían que no grabe, solo avísenme y yo antes de subir el video lo borro. O sea, también voy a, mm, digo, si alguno de ustedes me dice, sí, no quiero grabar esta pregunta, ni siquiera esa parte va a quedar en el video. O sea, nadie va a saber que tenían una pregunta que no querían grabar. Digo, en principio lo voy a grabar todo. O sea, si lo que ustedes quieran grabar, lo voy a grabar todo. Porque tal vez si en el futuro alguien está viendo los videos, pues las preguntas que tienen ustedes tal vez también las tengan ellos. Entonces, bueno, en principio me parece buena idea que quede todo grabado, pero de nuevo, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que no quieran que quede en el video, solo díganlo y listo. Em, También la idea era que cuando hablamos de esta clase, la idea era que ustedes también me iban a ayudar a mí a, digamos, terminar el material. O sea, está todo preparado, me falta es como terminar de traducirlo. Eh, yo el resto de esta semana, hasta el domingo, voy a estar tratando de terminarlo todo. Mi idea es para el domingo publicar todas las tareas. Em, pero si algo me falta, pues la idea, los tutoriales, que era como lo más largo, están casi listos. Entonces el resto de las tareas, si está algo en inglés, tal vez alguno de ustedes me pueda ayudar y si, como ahorita les demostraré más adelante, si colaboran haciendo algún tutorial o corrigen algún error que tenía yo o, por ejemplo, sé que pasó el trimestre pasado que probablemente la versión que yo instalé de las herramientas es diferente a la que pueden haber instalado ustedes y tal vez la GUI es diferente, la interfaz gráfica. Entonces tal vez alguna opción que yo puse en mi computadora se vea diferente en la de ustedes y por ejemplo pudiesen añadir algún screenshot de la diferencia, etcétera. Y bueno, si hacen eso, pues es como un bono. Digo, no lo tienen que hacer. Y las tareas como las voy a publicar se pueden hacer, pero si alguno de ustedes quiere ayudar a mejorar el material de la clase, se lo agradecería mucho y queda como un bono. O sea, yo en principio no tengo pensado volver a dar esta clase, pero no en el futuro cercano, pero el material igual va a quedar disponible por si alguien lo encuentra en internet o tal vez en el futuro, en unos años, pues lo vuelva a utilizar. Entonces, por eso estaría agradecido y estaría aprovechado. No es como que se perdería su esfuerzo, etcétera. Um, ok. Y bueno, como el trimestre pasado, el material de la clase está todo basado en material preparado por BizBash, em, que está en Georgia Tech, etcétera. Si alguno tiene curiosidad, ya yo no estoy más en la Universidad de Washington, ahora también estoy en Georgia Tech.
Y se pueden preguntar, ah, ¿por qué estás en el mismo sitio? Sí, es una muy buena pregunta, pero bueno, allá no soy más estudiante de la Universidad de Washington, sino Georgia Tech. Am, de nuevo, si alguno de ustedes está pensando en aplicar a un posgrado, etcétera, pueden ver la página de Evisbech. Y bueno, entonces antes de seguir, nada más tengo como 6 diapositivas hoy. Em, Antes de seguir, quería hacer como un pequeño eh, como repaso de lo que vimos y a dónde vamos. Pero antes de hacer esto, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario o algo que quiera decir? ¿O alguna pregunta o lo que sea? Sí, profe, una pregunta. Para estas clases extras que nos faltó ver, Ujú. ¿qué días serían esas clases para que no coincidan con las semanas de parcial y eso? Ah, sí, sí. No, las clases, es lo que estaba diciendo, serían en las horas de los lunes. Pero bueno, como en principio nada más fíjate, son 3 clases como tal, o sea, me refiero, son 3 diapositivas, o sea, como 3 juegos de diapositivas. Ahora, como el trimestre pasado, por ejemplo, la clase, pues yo creo que la que dicen clase 12 y 13 me van a tomar 3 clases y luego una clase más para multiplicadores, por eso creo que van a ser 4 clases. Em, la idea es yo pensaba hacerlo, por ejemplo, una el lunes, como que los siguientes 4 lunes, hacer las 4 clases, pero lo que dices es un buen punto, o sea, si ustedes hay una semana en particular que no les conviene, pues no hacemos una clase esa semana, sino la siguiente, o sea, quedan en principio 10 semanas más del trimestre, entonces en 4 de esas semanas tenemos que tener alguna clase, pero perfectamente, si hay una que no les conviene, o sea, con tal de que haya 4 clases, todo bien, ¿no? Em, ¿Qué Ok, semanas chévere, tienes en profe. mente que no se va a poder, digo? Creo que son semana 6 y semana 12 que pusieron como 3 parciales ya. Sí, no, no, no. Si quieren, lo que hacen es eso. Si alguno tiene algún problema con la clase, por ejemplo, el lunes, vamos a suponer que la clase del lunes no les conviene a muchos de ustedes, nada más pongan unos mensajes en Slack y eh, la movemos, o sea, sin problema. O sea, tampoco hay que planificarlo desde ahora, pero bueno. ¿Alguien tiene algún otro comentario, pregunta, etcétera? No, profe, todo claro. Ok. Sí, gracias, Osvaldo. Sí, gracias, Jesús. Em, bueno, entonces, de nuevo, como de dónde estamos en la clase, en algún momento mostré una diapositiva parecida a esta el trimestre pasado, y es que la idea es que la clase iba a tener 3 partes, ¿cierto? Una que era como material como background, como de contenido del repaso, etcétera, que hablamos un poquito de lógica con transistores CMOS y de la teoría básica de los transistores muy por encima. Y después estuvimos concentrados el resto del trimestre en hablar de principios, como los principios básicos del diseño VLSI. Em, entonces comenzamos hablando un poquito de fabricación y layout de inversores. De hecho, esta clase, si alguno le quiere echar un vistazo antes de seguir con las tareas, es un buen repaso para volver a como refrescar las ideas de layout antes de comenzar el CAD 2 en particular. Y entonces, bueno, hablamos un poquito después de inversores, de la función de transferencia de C, tiempo de retraso, consumo de energía, flip-flop y latches, pipelines, y después terminamos hablando de memorias y hablamos de escalamiento CMOS y FinFETs, ¿cierto? Em, y aquí quedamos el trimestre pasado. Y ahora las clases que nos faltaron corresponderían como a estructuras que se usan muy frecuentemente en circuitos digitales, que van a ver que estas 3 clases que quedan tienen como eh, un sabor diferente, por decirlo así, al resto del trimestre, en que en todas estas clases estuvimos viendo como principios básicos, como estudiamos cuál es el consumo de energía, cómo calculamos el retraso, qué pasa si cambiamos el voltaje, etcétera. Y en estas 3 clases que quedan, lo que vamos a hacer es más estudiar cómo hacer estas estructuras frecuentes, como pueden ser sumadores, multiplicadores, y también vamos a hablar de muchos otros elementos comunes en DataPads, por ejemplo, eh,
como shifters o rotadores, por decirlo así, de mover una señal, etcétera, o em, de multiplexores, que ya hablamos un poquito, etcétera, pero va a ser más como de utilizando todos estos principios que estudiamos, cómo podemos construir algunos circuitos básicos y tal vez entenderlos un poco más de como lo pudiesen haber entendido antes, porque ahora ya estudiamos todo esto de tiempo de retraso, etcétera, etcétera. Em, ¿Algún comentario antes de seguir aquí? Ok. Si no, entonces, bueno, ¿qué haremos este trimestre? Ya hablamos un poquito de esto. Creo que el último día para entregar notas es el 21 de abril, que es 11 semanas, bueno, 11 semanas y un día desde hoy. Entonces la idea es que queremos terminar en 10, preferiblemente, para no enviar notas el último día. Entonces intentaremos terminar para el 14 de abril. Después, bueno, si están muy complicados en semana 12 y prefieren terminar, no sé, comenzando la otra semana, también podemos hablar de eso. Entonces, bueno, vamos a terminar las 3 clases pendientes. Trabajaremos en los 4 CADs y en un proyecto. Y bueno, les aviso desde ahora, en la semana del 18 al 23 de febrero, bueno, es como desde un jueves o desde un viernes, o creo que es de un sábado a un jueves, no voy a estar disponible. Voy a estar en una conferencia, entonces no voy a poder estar muy pendiente de Slack, etcétera, pero fuera de eso, en principio, o sea, ese día, esa semana, por ejemplo, no tendremos seguramente clase el día que sea el lunes, ni la hora de consulta el jueves de discusión, pero sí podemos tener una el viernes. Am, y entonces ahora sí, como cuál va a ser la evaluación, fechas de entrega, como decíamos, la evaluación va a ser las tareas y los proyectos. Entonces, nada más aquí pongo esto para que quede como con las fechas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener los 4 CADs y el proyecto. Em, entonces, bueno, el primer CAD es una introducción a estos transistores, entonces va a hacer unas simulaciones, determinar unos parámetros. De hecho, ahorita les voy a mostrar un poquito más de qué va esto. En el segundo CAD va a ser básicamente hacer un layout de un inversor, verificar que cumple DRCs, etcétera, hacer simulaciones con ese inversor. Estos 2 primeros CADs son más que nada como tutoriales de cómo aprender a usar las herramientas. Por eso los dos valen un poquito menos, valen 10% cada uno. Y en principio, para los dos juntos hay 3 semanas, pero hablaré ahorita un poquito más de eso. Después tenemos los CADs 3 y 4, que son un poquito más complicados o requieren un poco más de trabajo porque no son más tutoriales. Entonces esos cada uno vale 20%. Y después tenemos un proyecto final que valdría el 40%. Em, Igual estos porcentajes los podemos volver a evaluar luego. Em, entonces, volviendo a hablar un poquito de los CAD. El primer CAD es básicamente, utilizando los transistores y las simulaciones de este proceso de Sky 130, ver cuál es el valor de BTH, por ejemplo, el valor de la constante esta beta, de la corriente de saturación, todo eso, bueno, tratar de determinar todos estos parámetros y de aprender a usar XSCHEM y NGSpice, etcétera. CAD 2, de nuevo, es layout de un inversor, entonces usar Magic, cómo hacemos DRC, cómo verificamos el bias, todo eso. Y después para CAD 3 ya es un poco más difícil, ustedes van a hacer una compuerta NAND, y después con esa compuerta NAND también van a hacer un ring oscillator, que hablamos un poco de eso en la clase. Y bueno, después hay muchas más mediciones en el de por medio, ¿no? También la idea es que van a aprender a utilizar bien Spice, en este caso NGSpice, van a ver que van a estar trabajando mucho con eso. Y el CAD 4 es hacer un flip-flop, que es más complicado, y un LFSR, o LFSR en inglés, que creo que no hablamos de esto el trimestre pasado, pero va a estar en la primera clase de ese trimestre. Em, pero bueno, por ejemplo, hacer un flip-flop es mucho más complicado que hacer un inversor, por ejemplo. Si se acuerdan en cómo es el esquemático de un flip-flop, etcétera. Em, entonces estos van a ser los 4 CADs y después el proyecto no tiene sentido definirlo desde ahora qué va a ser. Por ejemplo, puede ser que todos en la clase hagan lo mismo, como un register file, o puede ser que cada grupo haga algo diferente.
En principio la idea es que hagamos grupos de 3, creo que son 10 estudiantes en la clase. Si alguien quiere trabajar solo, no pasa nada. Si quieren hacer un grupo de 2, no pasa nada. Un grupo de 4 tampoco, creo. Pero bueno, 4 es casi la mitad de la clase en un grupo, ¿no? Ahí podemos evaluar. Em, ¿Por qué digo que no tiene sentido definir de una vez qué va a ser? Bueno, porque no sé qué tantos problemas puedan tener ustedes usando todas estas herramientas. Entonces, si se vuelve complicado, si, por ejemplo, las herramientas estas, vamos a suponer que el programa se queda pegado mucho, etcétera, etcétera, pues haremos algo más pequeño y si no, haremos algo más grande, etcétera. Pero bueno, yo creo que como a mitad del trimestre podemos definir un poco el proyecto y los grupos. Em, entonces lo de las fechas de entrega, digo como que el CAT 1 sería para dentro de 2 semanas y luego el CAT 2 sería una semana después. Estos son los más sencillos, entonces ¿por qué estoy poniendo para el CAT 1 2 semanas? Bueno, porque si alguno de ustedes no ha terminado de instalar las herramientas, pues como dando un poquito más de tiempo de que terminen de instalarlo, mi recomendación es que piensen que para estos dos juntos tienen 3 semanas, como que una semana para instalar, una semana para uno y una semana para el otro, por ejemplo. Y después para los otros dos son 2 semanas. Am, si tienen algún problema porque tienen un examen, por lo que sea, que quieren entregar una tarea tarde, no hay problema, pero no más de una semana después de la fecha que dice aquí. Em, Excepto el proyecto, porque el proyecto dice que es para el último día de clases, entonces, bueno, eh, no podemos extender una semana más, ¿no? También tengo que corregir, etcétera. Y lo que le decía de si encuentran algún error en el material que les paso, si escriben o mejoran alguna parte de un tutorial, etcétera, eso por supuesto es un bono. Y pues por supuesto si escriben un tutorial es un bono más grande a encontrar un error, etcétera, pero todo se aprecia aquí. Y bueno, pregunto, antes de seguir, ¿alguna pregunta con esto? Todo claro, profe. ¿Existe Ujú. alguna posibilidad de que si tiene, no sé, CAD 1 y CAD 2 listo y queramos adelantar, los pase los dos y los hagamos rápido? ¿O será como terminamos Sí. uno y entrega el otro? No, 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 yo la idea es publicar para el domingo los 4. O sea, si por ejemplo, el CAT 1 se los pongo después de la clase y mi idea es publicar los 4 para el domingo y si para el domingo no he terminado, lo que voy a hacer es publicarlos en inglés sin muchos cambios. Eh, o sea, digo, tengo que no solo estoy cambiando traducir de español a inglés, sino también cambiando las herramientas, etcétera, pero lo más difícil es CAD 1 y CAD 2 porque son como con tutoriales, etcétera. Después los otros dos son más sencillos porque es nada más como, bueno, ahora haz esto y esto otro y así. Entonces, estos dos no tengo por qué traducirlos ni cambiar nada, como que ustedes mismos probablemente eh, puedan hacer en su mente los cambios que hay que hacer. Entonces, no, esta vez sí, 100% seguro. El domingo van a estar los 4, así sea con los últimos en inglés. Em, de hecho, en CAT 2 lo que estoy haciendo es voy a preparar un video de cómo hacer un inversor en Magic. Y ese va a ser como el tutorial de Magic. O sea, en principio estas son fechas, porque yo también o sea, yo también hice mi pregrado, ¿no? Si no me ponen fecha de entrega de la tarea, lo que va a pasar es que nadie la va a hacer hasta la última semana y luego nadie va a poder hacer nada, ¿no? Entonces, em, como la idea es que aprendamos y que además esto esté como esparcido todo el trimestre, por eso es que están estas fechas de entrega, eh, pero no, o sea, a ver, si haces los 4 CATs en la semana que viene, pues mejor para ti, ¿no? Y tienes mucho más tiempo para hacer un proyecto, etcétera. Ok, chévere, profe. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Profe, tengo una pregunta. Una vez establecidos los grupos, ¿usted va a asignar a cada grupo cuál es el proyecto? Em, Eso es lo que te digo que no sé si es buena idea definirlo de una vez, porque creo que lo mejor sería esperar la mitad del trimestre, ponte dentro de 4 o 5 semanas, em, por lo menos hasta que hayan hecho este CAT 3.
antes de definir qué sería el proyecto. Y hay varias opciones. Digo, estaba pensando, una es que todo el mundo haga el mismo proyecto, que sea, por ejemplo, un register file. Otra es que de repente a ustedes les interesa más hacer algo, como que, no, yo quiero hacer un ALU, o yo quiero hacer un filtro, o lo que sea. Entonces me pueden decir, y siempre que no me parezca que es excesivamente complicado para el trimestre, también pueden hacer eso. O sea, em, pero digo esperar un poquito hasta que hagan CAT 3, em, para ver cómo les va con las herramientas, ¿ves? Porque sé que todo el mundo va a tener una computadora diferente, etcétera, etcétera. No hay servicio técnico, ¿no? O sea, si hubiese un servidor común y todo, yo supiese que todas las herramientas les van a servir bien a todos, etcétera, pues les diría de una vez como, no sé si se entiende la idea ahí mío, o si tienes alguna sugerencia. Sí, profe, sí entiendo la idea y sí, me gustaría también como esperar más tiempo, ver los otros CAT para ver qué podemos Ujú. definir para el proyecto. Sí, 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 no, y si incluso si al final decimos, bueno, el proyecto va a ser que todos hagan un register file, por ejemplo, que yo creo que es una opción probable, y algunos de ustedes me dicen, no, yo no quiero hacer un register file, prefiero hacer tal otra cosa, siempre y cuando sea más o menos comparable del punto de vista del proyecto, de más o menos de la dificultad, de que no sea ni mucho más fácil ni mucho más difícil, pues también perfectamente esa es otra opción. Um, ¿Alguno tiene Vale, otra? profe, ah, gracias. sí, ok. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Ok. Am, si no, también quería hablar un poquito como comentario nada más 5 segundos. La última vez que tuvimos una clase hablamos de FinFETs y de escalamiento de Denard y cómo terminó y por qué ahora estamos usando FinFETs y por qué incluso ahora van a empezar a usar estas nanocheats de las que estábamos hablando. Em, encontré hace poco un libro reciente, bueno, reciente de julio del 2020, que habla de FinFETs. Em, a ver, ¿qué digo? Por ejemplo, cuando yo estudié dispositivos semiconductores o en muchos de los libros que he visto, clases, etcétera, estudian un diodo, transistores BJT, CMOS, etcétera, em, pero nunca nadie habla de la física de FinFETs, etcétera, y no había visto ningún libro al respecto. em, o sea, siempre hay otros recursos, digamos, pero un libro que como juntara toda esta explicación no lo había conseguido y vi este, entonces lo quería añadir como referencia en caso de que alguno de ustedes esté interesado y quiera leer al respecto. Es un libro relativamente reciente de julio del 2020 y entonces, ¿como de qué trata el libro? Bueno, los capítulos 2 y 3 son como un repaso de lo que verían ustedes en dispositivos electrónicos en la universidad, de diodos, transistores CMOS, etcétera. Y de ahí en adelante habla un poco de los FinFETs. Entonces eso sería para si alguno de ustedes está interesado en algo especializado. Y si no, digamos que a ustedes no les interesa tanto la física de estos dispositivos, etcétera. Pero igual el capítulo 1 está muy bueno, se los recomendaría, porque no requiere mucho conocimiento previo y además es como un resumen de cómo evolucionó la tecnología. Por ejemplo, habla de que los primeros FinFETs que hicieron fue en los 90 o terminando los 80 y que no fue hasta 2010 que Intel hizo el primer proceso comercial que hablamos de Intel 22. Em, Habla, por ejemplo, de Silicon on Insulator, que era otra tecnología que parecía que se iba a utilizar y no se terminó utilizando tanto. Por ejemplo, no hablamos de esto, pero lo pueden revisar aquí en este capítulo 1, etcétera. Entonces, bueno, nada, era como para completar un poco las referencias. Me parece que este es un buen complemento a la charla que les recomendé del doctor Alvin Locke. Eh, pero nada, era un comentario sobre eso. Entonces, bueno, no tengo más nada que decir en principio de las diapositivas. Lo siguiente que iba a hacer era compartir un poquito
CAD 1, como echarle un vistazo con ustedes y después responder preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta de que no han podido instalar alguna herramienta o alguna duda que tengan, y ese era mi plan para hoy. Pero entonces, bueno, antes de ver de qué va CAD 1, ¿alguno tiene alguna pregunta, comentario? Todo chévere, profe. Ok, gracias. Déjame entonces compartir. Ok, ven que compartí un archivo de Google Docs, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Está muy parecido al que les había enviado antes del trimestre pasado. Pero bueno, la idea de CAD 1 es estudiar un poquito características de los MOSFETs. Layout de un inversor es el CAD 2. Entonces era estudiar un poquito características de los MOSFETs en SKY 130. Entonces, bueno, al comienzo es un poquito un tutorial de em, cómo utilizar XSChem y NGSpice, etcétera. Es más o menos lo que ustedes ya habían visto. Ahora, em, em, probablemente ustedes han hecho simulaciones, no sé, con multisim, por ejemplo, cosas así, ¿no? Me acuerdo cuando yo estaba en el pregrado, todo el mundo usaba multisim. O era, sí, creo que se llamaba multisim, ¿no? Que era como de National Sí, Instruments, algo así. Sí, profe. Ahorita es nosotros, Multisim y Proteus. sí, Ah, nosotros vivimos a punta de esos dos simuladores. sí. No, entonces lo que vamos a hacer es utilizar, se llama XSChem para esquemáticos. Es como cuando haces tu esquemático en Model Sim, solo que en Multisim, solo que ahí en Multisim o Proteus, no, nunca he usado Proteus, no lo conozco. Pero lo que hacías es que buscabas el modelo del transistor, entonces era un modelo comercial de lo que sea. Aquí, los transistores que les van a salir son los de la tecnología que estamos usando. Por ejemplo, este dice en NFET, es un modelo de un transistor NMOS de esta tecnología. Este PDK está raro porque en vez de usar un modelo de un transistor, te pone que este es el modelo si tu voltaje es 1.8 o menos. Am, pero bueno, así es como ellos decidieron darnos ese PDK. Entonces, bueno, en XSChem pueden hacer esquemáticos más grandes, van a hacer esquemáticos más grandes más adelante, pero bueno, entonces la idea era después cuando hagan una simulación, por ejemplo, con un código de SPICE, bueno, digamos, del esquemático, de este esquemático que es bastante pequeño, o sea, pudiese no haberlo hecho, ¿verdad? Simplemente lo que hice fue poner que había un transistor y poner que estos eran unos pines con cierto nombre. ¿Y por qué pusimos esos nombres? Porque luego es lo que vamos a usar en la simulación. Y también cuando hagan su layout, van a ver que al layout le ponen como estas etiquetas. Por ejemplo, cuando dibujen si dibujásemos este transistor y nada más ese fuese todo nuestro circuito, diríamos cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, y tendrían estos mismos nombres. Y entonces así también es como verificas lo del LVS, de Layout versus Schematic, etcétera. Y entonces, bueno, de este esquemático después podemos sacar como el netlist. En este caso, todo lo que hay en este netlist era un solo transistor. Que de nuevo aquí en el tutorial este explica un poquito más qué significa todo este código. Y después, cómo podemos hacer una simulación con eso. Y bueno, entonces es un archivo de Spice, probablemente han visto alguno. Si no, bueno, antes de seguir, pregunta, ¿alguno de ustedes ha hecho simulaciones escribiendo directamente archivos de estos de texto para Spice? Cualquier simulador que ustedes usen como Multisim, Proteus, el que sea, usa Spice. Ahora la pregunta es, ¿han escrito archivos de texto para Spice o no? ¿Quién de ustedes no lo ha hecho? Una vez lo Ujú. hice para Electrodos con Aníbal y nunca lo corrigió. Y nunca supe si estaba bueno. Pero Ok, ok, ok. Yo no, la verdad. Yo no lo he hecho, profe. Em, ok, entonces les voy a mandar también un tutorial de Spice. Sí, veo que todos dicen que no.
Sí, está bien, no pasa nada. ¿Qué pasa? Cuando ustedes hacen un esquemático, bueno, entonces voy a expandir un poco el tutorial también, pero cuando ustedes hacen un esquemático como este y hacen su simulación, lo que pasa en el fondo es que el programa de su esquemático extrae el circuito, ¿ok? Y es lo que hice aquí en este caso de este esquemático, que es simplemente un transistor con estos nombres. em, XSChem, que es el programa que estoy usando, saca este archivo, por decirlo así. Y entonces aquí esto, cuando ven algo con asterisco, es un comentario. Entonces, aquí dice que estos eran los pines, pero de nuevo todo esto es un comentario, entonces no importa. Y aquí de nuevo todo esto son comentarios. Entonces, en verdad, la única línea que hay es esta. Y entonces dice M1, usualmente M es un transistor. Digo, vamos a ver, este XM1 es el transistor y entonces dice, aquí está el drain, gate, source y body, y entonces luego me dice cuál es el modelo del transistor y los diferentes parámetros. Por ejemplo, aquí puso cuánto era la longitud del canal, cuánto era el ancho del canal, etc. Em, si estuviésemos haciendo una resistencia, bueno, lo voy a escribir aquí y luego lo borro, pudiesen conectar, por ejemplo, este R es de resistencia y entonces estos nombres serían nodos en su circuito. Entonces pudiesen poner, por ejemplo, una resistencia conectada entre el drain y el source que valga 10 kilo ohms, por ejemplo. Entonces, en el esquemático, si quisieran poner esa resistencia, ¿qué harían? Como que buscarían una resistencia, digamos, no sé qué hice, creo que puse drain y source. Bueno, entonces probablemente abrirían su esquemático, pondrían una resistencia aquí y dibujarían el cablecito, ¿cierto? Eso es lo que ustedes harían en el esquemático, una resistencia y dibujar los cablecitos. En Spice lo que haríamos es escribir R de resistencia entre drain y source y el valor de la resistencia. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Em, Digo, no tienen que entenderlo todo ahora, pero nada más es como para explicar de qué va esto. Si quisieran poner un capacitor, es lo mismo. Por ejemplo, si quisiéramos poner un capacitor entre el drain y tierra, tierra siempre es el nodo cero, y de un picofaradio, por ejemplo. Entonces, es básicamente, tienes estas letras, dicen qué elemento estás poniendo, si es una resistencia, un capacitor. Después los nodos en los que los estás poniendo, que tienen nombres. Y después el valor de lo que sea que estás poniendo. Entonces, bueno, puedes tener resistencias, capacitores, inductores, sería una L, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo más básico. Después, si quisieras tener una fuente de voltaje, sería B. Am, creo que la fuente de voltaje, creo que le pones el nombre aquí mismo. Por ejemplo, VGS sería una fuente de voltaje, entonces digamos que la quiero conectar entre gate y source y quiero que valga 1 volt. Pero entonces aquí puse una fuente de voltaje que se llama VGS entre gate y source. O sea, sería como haber puesto una fuente de voltaje aquí entre estos dos terminales, ¿ok? De hecho, de esto tengo un ejemplo más adelante. A ver, sé que me estoy saltando todo esto, pero miren, por ejemplo, este circuito, ¿ok? Aquí en este circuito puse una fuente de VGS que vale 1.8 entre gate y tierra. Pero tierra también está conectado al source. Entonces, bueno, es como VGS. Si vemos el código de Spice, eh, a ver, ¿dónde lo puse? Aquí está. Bueno, aquí como, aquí en vez de llamarlo VGS, lo llamé nada más GS, que bueno, no está bien, pero bueno. Aquí puse la fuente VGS entre gate y tierra con un valor de 1.8, ¿ok? O sea, más o menos se entiende la idea. Es lo mismo que hacerlo en el esquemático, solo que en el esquemático es gráfico y aquí es en texto. Y se pueden preguntar, bueno, entonces, ¿para qué si lo puedo hacer en gráfico, para qué lo hago después en texto? Pero la respuesta a esa pregunta es que para algunas simulaciones es mejor poder hacerlo en texto, pero más que nada para cosas de control. Por ejemplo, si fuesen a hacer
A ver, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta hasta ahora o los confundí completamente? O, No, sí está claro, profe. ok, Sí, profe, se está entendiendo la explicación. gracias. Imagínense que quieren hacer un inversor, ¿sí? No tiene sentido que agarren y lo hagan en un archivo de texto, ¿ok? Claro, lo pudiesen hacer perfectamente, pero en ese caso, para eso vamos a usar XSChem. Entonces aquí ponen su transistor NMOS, arriba ponen su transistor PMOS, lo conectan todo, le ponen etiquetas a los pines y ya está. Quieren hacer un flip-flop. Ah, buenísimo. Si pueden usar con puertas o si lo quieren hacer con transistores, arman su esquemático y todo bien, no pasa nada, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer mediciones? Para las mediciones es mucho mejor hacer un archivo de texto con todo lo que queremos hacer. Y entonces, en vez de tener que estar yo metiéndome en Multisim, por ejemplo, y viendo qué hizo Multisim, de cómo hacer esto, y viendo un montón de cuadros con especificaciones del análisis de no sé qué, es mucho más conveniente hacerlo en un archivo de texto. Entonces, no es como que vas a hacer todo tu circuito en un archivo de texto, no. Igual vamos a seguir usando estos esquemáticos, pero en el archivo de texto vamos a poner es como qué prueba queremos hacer. Por ejemplo, en esto que yo puse más abajo que decía circuito de prueba, y bueno, discúlpenme por estar saltando de un lado a otro, pero fíjense, aquí lo que yo puse fue decir cuáles eran como que los valores de estas fuentes de voltaje, y en este análisis que estoy haciendo le digo, mira, a esta fuente que estamos llamando BDS, fíjense qué está pasando en este circuito. Estoy diciendo cuáles van a ser los valores de el voltaje de gate a source, el VGS, ¿ok? Conecté el source a 0, conecté el body a tierra, o sea, source, body están conectados los dos a tierra. Dije cuál es mi VGS. Y ahora esta fuente que está acá, que se llama BDS, en principio dije que vale 1.8. O sea, en principio estoy haciendo un circuito como este, en el que tienes esto aquí 1.8. Una fuente de 0 voltios es como un cable. Entonces es como decir, ok, tienes tu VGS, tienes el source y el body conectados a tierra, y BDS vale 1.8, ¿ok? Este es el circuito que tengo. Y ahora, a la hora de hacer mi análisis, yo quiero ver es una gráfica como, a ver, ya, disculpen por saltar tanto, quiero ver es una gráfica como esta, ¿ok? En la que tengo BDS contra la corriente de saturación. Digo, probablemente todos nos acordemos de esta gráfica. Si tengo un BGS fijo, por ejemplo, en este caso la línea azul es BGS, cuando BGS vale 1.8, esta es la curva de corriente de saturación contra BDS, ¿ok? Entonces aquí estás en el modo de triodo, aquí estás en el modo de saturación, y la pregunta era, ok, qué bien. La pregunta sería, ¿cómo podemos conseguir esta gráfica? Y entonces eso es lo que estamos haciendo en el archivo de texto. En el archivo de texto de Spice, lo que yo dije fue, que está aquí más arriba, era decir, ok, a esta fuente BDS, o sea, el voltaje de drain a source, vamos a hacer un análisis en DC y vas a variar los valores desde 0 hasta 1.8 con un incremento de 0.01. O sea, ¿qué dice esto? Vas a hacer una medición en DC. Primero vas a decir, ok, BDS vale 0 voltios. Y entonces es como que vas a esperar que el circuito se estabilice y vas a medir cuál es la corriente de drain a source. Luego vas a cambiar BDS a 0.01 y vas a medir cuál es la corriente de drain a source. Y así vas a ir hasta que BDS llegue a 1.8 y esperas que el circuito se estabilice y mides. En la práctica, la simulación esta no va a hacer nada de esperar que no sé quién se estabilice, lo calcula de otra manera, pero conceptualmente es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Con esta línea, de una vez hicimos un análisis. ¿Y por qué esto es útil? Porque ahora el mismo circuito, si yo quiero hacer un análisis diferente, nada más cambio esto y listo. No tengo que hacer un segundo esquemático, etcétera, etcétera. Em, ¿Se entiende la idea hasta ahora? Y no sé si tienen alguna pregunta. Eh, sí se entiende, profe, pero una duda, nos va a pasar como un tutorial de Spice para lo de, por ejemplo, escribir la data y guardar los resultados y ese tipo de cosas. Em, sí, parte de las, o sea, les voy a mandar un tutorial de NGSpice o que consiga en internet, no voy a hacer uno yo. Ahora también
Como que parte de la clase es aprender un poquito a hacer estas cosas, como que yo voy a estar súper contento de ayudarlos en Slack o en estas horas en las que tengan preguntas, etcétera. Pero también la idea es que, por ejemplo, del manual de NGSpice, que es un archivo que está en internet, eh, pueden buscar qué hace cada comando o cómo hacer un análisis que haga algo. ¿Y por qué digo que eso es parte de la clase? Porque si luego alguno de ustedes trabaja en diseñando circuitos integrados, etcétera, muchas veces hay que como que sufrir con las herramientas, tratando de ver cómo conseguir que hagas algo. Y entonces hay que estar leyendo los manuales, etcétera. No les digo que yo quiero que ustedes sufran, no. Y por eso es que digo que primero estoy súper feliz de ayudarlos con cualquier pregunta que tengan en Slack. Y después que es importante que trabajen juntos por este mismo tipo de cosas. Por ejemplo, imagínense que todos quieren saber cómo hacer este análisis. De repente, el primero que lo intentó hacer, por decir un nombre, fue Osvaldo. Y digamos que Osvaldo ya lo hizo. Y luego más tarde, a los 3 días, César lo está haciendo otra vez y está estancado y no sabe cómo hacerlo. De repente César puede preguntar en Slack y tal vez Osvaldo le dice, ah, sí, yo lo hice de esta manera. Y ya. O cuando yo vea el mensaje, también te diré, ah, lo puedes hacer así o de esta otra manera, etcétera. Em, Al final del día van a ver que no es muy difícil porque también cuando haya que hacer algo muy específico, voy a poner aquí como cuál es el comando que hay que utilizar. Em, no sé si se entiende la idea, Osvaldo, si eso responde a tu pregunta o si tienes otra pregunta. Sí, profe, sí le respondo. Gracias. Sí. No, y es importante que sepan usar Spice, como si em, es una, es útil saber usar Spice. Ok, entonces volviendo un poquito a lo que estaba diciendo. Ok, aquí hicimos nuestro esquemático. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Cuando yo le digo al esquemático, ok, de este esquemático, cuando le digo a XSchem, del esquemático extrae el circuito. Lo que pasa es que XSchem va y genera este archivo. Ok, y en este archivo, todo esto es un solo archivo, solo que se cortó aquí por el documento. Ok, en este archivo está todo lo que añadimos en un solo eh, documento. Entonces, como en este caso, voy a borrar esto. em, Como en este caso todo lo que había era un transistor, pues todo lo que hay aquí es un transistor. O sea, tenemos nada más una única cosa que se llama XM1 y dice, por ejemplo, fíjate que pone drain, gate, source, body. Eso es porque el primer nodo corresponde al drain y en nuestro caso se llamaba drain porque ese fue el nombre que le puse aquí, drain. Entonces, bueno, nada, me dice, ok, pusiste un transistor que está conectado a estos nodos y entonces luego, porque este PDK es raro, usualmente yo nada más diría esto y diría el tipo de transistor, por ejemplo, NFET, PFET, lo que sea, pero este PDK de SKI 130 es raro en que en vez de hacer un modelo del transistor, lo está poniendo como un subcircuito. Entonces, por eso, en vez de empezar como M1, se llama XM1. Esto no tiene que tener mucho sentido. O sea, para todo lo que a ustedes les interesaría para la clase, digo, pueden pensar que XM1 simplemente es el transistor y entonces después de que pones las conexiones, tienes que decir qué transistor era. Entonces este es el modelo. El modelo sería un NFET de 1.8 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le dijimos que pusiéramos? Si volvemos a nuestro esquemático, fíjense, este se llama NFET de 1.8 voltios. Y aquí lo que me dice es, efectivamente, sacamos un transistor de tipo NFET 1.8 voltios. Y entonces luego los parámetros. Esta es la longitud del canal, em, el ancho. De hecho, una pregunta interesante. Fíjense que la longitud del canal dice que vale 0.15. Estos son micrómetros. O sea, dice que vale 150 micrómetros. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué 150 si esto se llama Sky 130? ¿No debería ser 130? Em, entonces no voy a responder esa pregunta, se las dejo ahí a ustedes de por qué dice otra longitud. Después W, el ancho del canal. Este parámetro NF, igual que uno que se llama M, que está más adelante,
los pueden ignorar por ahora. NF sería algo así como número de fingers en el transistor, porque vamos a ver más adelante probablemente que si quieres hacer un transistor muy grande, con un ancho muy grande, en vez de poner dos seguidos, tal vez te conviene como que separarlo. Digo, no importa, no importa, pueden ignorar este parámetro, igual que estos dos de M y mult, los pueden ignorar. Pero bueno, básicamente lo que nos importaría es W y L y el tipo de transistor. Y entonces, de nuestro esquemático, conseguimos nuestro circuito de SPICE, y luego del circuito de SPICE, aquí tenemos nuestro archivo de la simulación, que es lo que les venía diciendo. ¿Ok? O sea, hicimos nuestra simulación, ok, todo bien. ¿Y qué pasó? Hice mi simulación y le dije, los resultados, escríbelos en un archivo que se llama testresult.dat. Luego este nombre lo voy a cambiar por algo que esté en español, no me había fijado, pero bueno. Y digo, escribe en este archivo, ¿y qué vas a escribir? Puse que me escribas la corriente, por eso puse y entre paréntesis BDS, es decir, la corriente a través de una fuente que se llama BDS, que es esta fuente que está acá. De hecho, por aquí está el dibujo. Es decir, aquí tengo esta corriente que se llama BDS, le digo, mide la corriente en esta fuente. ¿Por qué me interesa la corriente en esta fuente? Porque esa corriente es la misma que pasa por acá, que es lo que está dibujado aquí. Fíjense, esta es la corriente que nos interesa, ¿cierto? La corriente que pasa por esta fuente. La corriente del transistor, como esta fuente está en serie, es la misma y por eso la podemos medir acá. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que usualmente la corriente del transistor la medimos de drain a source, o sea, apuntando hacia abajo. Y esta corriente en esta fuente usualmente la medimos de más a menos, ¿cierto? O sea, también apuntando hacia abajo. Bueno, en SPICE, usualmente SPICE cuando quieres medir una corriente siempre es del terminal positivo al negativo. Entonces, la corriente que nos interesa en verdad es el negativo de esta, como está aquí en este dibujo. ¿Ves? En el dibujo queremos la corriente en rojo, es el menos la corriente en azul, ¿ok? Entonces, cuando aquí en mi documento de SPICE te digo, escribe en este archivo la corriente aquí, pero negativo, o sea, menos esa corriente. Entonces, ahora, ¿qué hice? Hice mi simulación y en un archivo guardé las corrientes, ¿ok? ¿Y ahora qué pasó? Ahora, después de que guardé mis corrientes, puedo ir y abrir en el programa que estemos utilizando para ver formas de onda. Por ejemplo, yo estoy usando este GAW, pero sé que muchos pueden utilizar en cambio G-Wave. Creo que hablamos un poquito de eso el otro trimestre. Pero bueno, ahora yo aquí puedo añadir mi archivo y aquí veo la gráfica. ¿Ves? Aquí tengo mi gráfica de corriente de saturación contra BDS. Entonces, más o menos ese es como cómo haríamos las simulaciones en este caso. Haces tu esquemático, luego en este archivo de texto explicas qué simulación quieres hacer, como especificas qué simulación hacer, y luego ves los resultados. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, sí se entiende. ¿Tienen alguna pregunta? O sea, ¿alguno de ustedes lo perdí? ¿Tienen alguna cosa que decir? O sea, em, No, pero ahora todo chévere. bien, gracias. A ver, entonces el último comentario que quería hacer era que cuando estaba haciendo la simulación van a ver, de hecho estos archivos se los mandé, van a estar todos aquí disponibles. Cuando empieza el archivo, por ejemplo, la primera línea siempre la ignoran, la primera línea es como un comentario, entonces es como el título del archivo. Por ejemplo, el mío se llama simulación de ejemplo. Y entonces ahora para hacer tu simulación, yo estoy usando transistores de Sky 130. Entonces ahora la pregunta para ustedes sería, si yo quiero hacer una simulación, por ejemplo, de transistores en 3 nanómetros, ¿cierto? ¿Cómo sabe o sea, SPICE, cómo sabe SPICE cómo son esos transistores, ¿no? Si yo te digo, sí, yo voy a usar la tecnología de TSMC 7 nanómetros, por ejemplo. ¿Cómo puede saber SPICE
cómo simular esos transistores. En algún lugar tiene que haber un modelo, ¿no? Y ahora, no tiene sentido que todos esos modelos vengan incluidos en Spice. Por dos razones. Primero, porque ¿para qué quieres tener un montón de archivos que no vas a utilizar con tu Spice? Y ahora, mucho más importante, como les decía antes, a tener acceso a todas estas tecnologías es difícil. Tienes que firmar un NDA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente el Foundry, ¿verdad? El que diseñó la tecnología, como TSMC, Samsung, Intel, etcétera, no te va a dar acceso así como así a los modelos de los transistores. O sea, de hecho, estos modelos te dicen mucho de la tecnología. Entonces, para tener acceso, es algo que es súper, como un secreto bien guardado. Para tener acceso a esto, tienes que firmar un NDA, hay consecuencias legales si después compartes un modelo con alguien que no debería tenerlo, etcétera, etcétera. Y por eso es que es bueno que ahora hay, por ejemplo, Sky 130 es algo que es open source, que ustedes lo instalaron cuando instalaron OpenPDK y todo esto. Y entonces, bueno, nada, los modelos de Sky 130 están disponibles para todo el mundo como algo que es open source. Y entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a Spice que incluya estos modelos en nuestra simulación para que pueda simular nuestros transistores. Entonces, por aquí hay un comentario. Déjame ver cuál es. Este está comentado. Bueno, no, ahorita no estoy seguro cuál, pero alguno de estos. Este de aquí, creo. Este de aquí dice, incluye este archivo. Fíjense que estoy añadiendo Sky 130, entonces los modelos para NGSpice, lo que sea. Y ahora digo, ok, esto que está acá es el modelo. Y le digo a Spice, incluye este archivo con estos modelos. Y así es como Spice puede hacer estas simulaciones. Y se pueden preguntar qué significa esta TT. Creo que hablamos de esto una vez, de los modelos. TT es el modelo típico. Pero si se acuerdan, cuando hablamos de fabricación, a veces hay transistores que por cambios en el proceso de fabricación pueden ser un poco más rápidos y hay transistores que pueden ser un poco más lentos. Entonces, TT siempre es el modelo típico, pero hay una opción, por ejemplo, que es SS de slow, que dice que tu transistor va a ser más lento. Y también puedes poner opciones, por ejemplo, FF, que sería que tu transistor es más rápido, FD, fast. También puedes tener en PDKs que sean un poco más complicados o más completos. También vas a tener modelos de los transistores a diferentes temperaturas. Entonces vas a usar un modelo para 25 grados centígrados, pero va a haber un modelo para 0, va a haber un modelo para 100, etc. Entonces, bueno, nada, era... Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, dices cuáles son los archivos necesarios para la simulación, los añadimos y ahora sí podemos hacer el resto de nuestra simulación. Entonces, fíjense, lo siguiente que hago es ahora incluir nuestro esquemático, porque de nuestro netlist, que estaba por acá, de nuestro netlist, de nuestro esquemático, sacamos el netlist de ese circuito, que era este, pero ese es un archivo diferente. Entonces ahora en mi archivo de simulación te digo, bueno, inclúyeme los modelos y ahora inclúyeme el circuito que acabo de hacer. Y ya luego de eso, sí añado mis fuentes de voltaje y hago mi simulación, guardo los resultados y estoy listo. ¿Okay? Y si quisiera hacer una simulación diferente con el mismo circuito, en vez de ir y cambiar el esquemático y cambiar las conexiones, lo que sea, simplemente tal vez cambio las fuentes de voltaje que conecté, porque tal vez esté haciendo otra medición, tal vez cambio el tipo de simulación que estoy haciendo, tal vez me interesa un análisis transistorio en vez de un análisis DC, tal vez me interesa guardar una señal diferente, ¿ok? Sea lo que sea que quieren hacer, tienen la opción, ¿ok? Y por eso es que es más cómodo usar Spice. Y de hecho, si tienes algún circuito y quieres hacer una medición en particular, lo que puedes hacer es guardar los resultados, que de hecho lo van a hacer para esta misma tarea, guardar los resultados como un archivo de texto. O no lo tienen que hacer, pero después cuando yo publique como que mis soluciones van a ver que un análisis que hay que hacer, en vez de cargar la forma de onda
en el GAW que estamos usando. O sea, en vez de yo, por ejemplo, van a ver que una actividad de aquí era determinar cuánto vale BTH, ¿ok? Imagínense que tenemos esta gráfica de acá, ¿ok? Como veníamos diciendo, esto es la corriente de saturación contra BGS, ¿ok? Si yo les dijera a ustedes, bueno, ¿cuánto vale BTH en este caso? O probablemente, yo si les pregunto a alguno de ustedes, bueno, ¿cuándo está este transistor entrando en saturación? Probablemente me dirían, bueno, como que por aquí, pareciera que es en este voltaje que estás entrando en saturación, ¿ok? Y entonces ahora, tal vez de aquí puedes más o menos ver cuánto debería valer tu BTH, por ejemplo. Ahora, otra manera puede ser que en vez de cargar este archivo acá y hacer esta simulación, ¿ok? En vez de hacer esto, eh, puedes agarrar todos estos archivos y abrirlos, por ejemplo, en Python o en MATLAB o en C o en el lenguaje que tú quieras y hacer un análisis con los datos de una vez, en vez de estar estimando desde la gráfica, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esa es otra cosa. En Spice le puedes decir de una vez, mira, agarra esta simulación, guarda los resultados en este archivo y ya luego tú puedes ir y abrir Python, por ejemplo, y hacer lo que quieras, o abrir MATLAB, cargar tu archivo, hacer lo que quieras. No tienes que hacerlo, o sea, en esta clase no creo que tengan que hacer nada en Python ni en MATLAB, pero es una opción que tienes de agarrar los datos y ver qué pasó, etcétera, etcétera. Probablemente con Multisim también lo puedes hacer, si después le das exportar, waveform, lo que sea, pero en general esto te da más flexibilidad, porque Multisim, Proteus, lo que sea que estén usando, va a estar haciendo esto mismo, solo que ustedes no lo ven. Entonces, poder hacerlo tú mismo tal vez te da un poquito más de control, no sé. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Está chévere, profe. Sí, bueno, entonces no me quiero extender mucho más, pero bueno, más o menos la idea para este CAD es eso. Van a tener que hacer un esquemático, de ahí sacan el circuito y entonces luego es hacer simulaciones. Por ejemplo, la primera simulación que van a hacer es esta de la que estábamos hablando, en la que pones, que estaba acá, de hacer corriente de saturación contra VGS. Después la siguiente va a ser caracterización de los transistores, que tal vez va a ser la parte más difícil de este CAD, y de nuevo trabajen en grupo, etcétera, pregúntenme, como que todos pueden colaborar por Slack, y para eso es que está Slack, y lo que sí es que cada quien tiene que subir su tarea, ¿no? Pero perfectamente bien pueden colaborar. Em, entonces dice, a partir de estas simulaciones, quiero que determinen cuáles van a ser estos parámetros. Y este también, este parámetro está explicado por aquí en este texto. Pero bueno, o sea, básicamente es viendo estas gráficas, cuánto vale el voltaje de threshold del transistor, cuánto vale la corriente, o sea, cuánto vale beta, cuánto vale, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente esa es la idea, a partir de las gráficas determinar cuánto valen esos valores. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, por ejemplo, saber cuánto vale lo que estábamos llamando el beta ratio, o como la relación beta, te dice qué tan fuerte es el transistor PMOS contra el NMOS, y después es importante para elegir el tamaño de los transistores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es importante saber cuánto vale este parámetro. Entonces, bueno, van a tener que hacer una simulación. Aquí yo les sugiero una que es importante, ¿ok? Y pueden utilizar esto para saber cuánto vale. Después hay un ejemplo, tienen que hacer una simulación de un transistor como un inversor, pero con una resistencia. Hablamos de esto un poquito el trimestre pasado, básicamente calcular el voltaje de salida contra el voltaje de entrada. Después hay una simulación de pequeña señal de los transistores, debajo más o menos decir, bueno, si este transistor fuese una resistencia, ¿cuánto sería esa resistencia? Y el último ejercicio es de calcular la capacitancia del gate.
Entonces, bueno, este CAD parece un poco largo, pero no lo es. Ahorita lo que me falta es terminar de poner la descripción de estos últimos tres. Em, Van a ver que es relativamente sencillo en lo que aprendas a usar Spice. O sea, esto más que nada, este CAD es como un poquito un tutorial de usar Spice, usar XSChem, cómo ver las formas de onda, cómo hacer las mediciones. Em, no es nada muy complicado. O sea, sé que tal vez ahorita, porque nunca lo han hecho, les parece que está muy complicado. Por ejemplo, este de capacitancia del gate, tal vez están asustados de, uy, ¿cómo es que se medía esto? Esa clase fue hace tiempo, etcétera. Ahí les voy a poner un recordatorio, digamos, de que quiero que hagan, pero no va a ser nada como lo que vimos en la clase. De hecho, es una medición mucho más práctica, pero bueno. Entonces, nada, esta es la idea de este CAT. Em, ¿Tienen alguna pregunta como hasta ahora? No, profe, todo chévere. Sí. Bueno, entonces nada, solamente quería ir un poquito por encima de qué hay que hacer. Em, entonces, bueno, tienen en principio 2 semanas para este CAT. Yo creo que si ya tienen las herramientas instaladas, pueden tratar de hacerlo solo en una semana. Am, la idea es que trabajen en grupo, se pregunten entre sí, me pregunten a mí. em, y la idea es que estas reuniones de los jueves no sean yo mostrándoles la tarea, solo fue hoy, sino ustedes que ya están haciendo algo, tienen alguna pregunta, y entonces yo ver si hay un problema, tratar de más o menos decirles, puedes probar esto otro. em, Más o menos esa es la idea. Y bueno, no tengo más nada que decir por hoy. Entonces, ¿ustedes tienen algún comentario, pregunta, inquietud, lo que sea? Profe, lo que dice de los valores encontrados se los ponemos en un Word y eso y lo entregamos junto al CAP. O, Em, sí, no, ¿sabes qué les iba a decir que por favor hagan un informe corto. ¿Qué es un informe corto? No vayan a hacer un informe de marco teórico, nada más hagan un archivo de Word o Google Docs, lo que sea. Y entonces, por ejemplo, en el ejercicio de estimar los valores, ¿ok? Eh, Díganme cómo los consiguieron. Decir, bueno, los valores conseguidos fueron A, B, C y D y los conseguí de esta manera. No tienen que poner algo muy largo, ¿verdad? O sea, con que pongan una explicación cortita de qué hicieron para yo saber qué hicieron, todo bien. O sea, no es algo súper formal, que tienen que poner todo el detalle y marco teórico y resultados y mediciones y lo que sea. No, simplemente decir como que, mira, ejercicio 2 hice esto y entonces encontré que los resultados fueron tal, tal, tal y tal y listo. Y después también la carpeta con los archivos que usaron, por lo menos en este caso, hacer un archivo comprimido en zip y me lo pueden mandar compartirlo en Google Drive o lo que sea. Pero sí, no, buena pregunta, Osvaldo, gracias. chévere, profe. ¿Tienen alguna otra pregunta, comentario, inquietud? No, yo creo que está todo claro. Por mi parte, aún, bueno, cuando haga la práctica tal vez me surjan dudas, pero por los momentos no, profe. Lo que he explicado ha estado claro y en la práctica veré qué Ujú. tanto entendí. Sí, claro, ¿no? Y la idea es de nuevo, si se están atorados en algo, no van a ser los únicos. O sea, si están atorados en algo, de nuevo, no van a ser los únicos. Por eso es que la idea es que colaboren en Slack. Em, Porque probablemente ninguno entonces ha usado Spice, por ejemplo. Ninguno ha usado XSChem, etcétera. Entonces, si se quedan atorados en algo, de verdad, colaboren en Slack. Porque si no, tal vez van a estar, imagínate que hay algo súper difícil y el primero que lo hizo en el ejemplo que di fue Osvaldo. Tal vez Osvaldo estuvo 2 horas haciéndolo hasta que lo pudo hacer. Y luego viene César y dice, ahora yo quiero hacer esto. Y no tiene sentido que César también pase 2 horas y después todos ustedes pasen 2 horas haciendo lo mismo. Entonces la idea es que colaboren en ese sentido de que si hay un problema, una inquietud, algo, que se ayuden, porque si no, pues va a ser mucho más difícil.
Bueno, entonces yo ahorita termino de escribir la descripción esta y esta noche les mando esto seguro y para el domingo monto los otros, así sea los últimos dos en inglés, ¿ok? Y bueno, nada, gusto verlos otra vez y nos vemos el lunes para la clase. Chévere, profe. Está Gracias. bien, Que tenga profe, buenas muchas noches. gracias. Buenas Luego. noches. Igual, para Muchas ustedes. gracias, profe. Nos vemos el lunes. Chao. Hasta luego. Sí, chao.